Vanti al Aire es un espacio del Plan Avanza Sostenible de Grupo Vanti, que tiene como fin generar conversaciones que aporten a la gestión empresarial sostenible y que permitan reflexiones sobre el contexto en el que se desarrollan los negocios. Bienvenidos. Hola a todas las personas que hoy nos acompañan en nuestro nuevo episodio de podcast Vanti al Aire. Es una estrategia dentro de nuestro Centro de Pensamiento Sostenible que quiere generar conversaciones, reflexiones acerca de asuntos ambientales, sociales, de gobierno que le atañen a las compañías. Mi nombre es Joana Valencia y este año estamos súper recargados con nuevos conceptos, nuevos contenidos que vamos a tener en nuestro nuevo Centro de Pensamiento, y hoy vamos a hablar de un tema que está en la agenda del día y es el cambio climático. Y para esto tengo un súper invitado, nuestro jefe ambiental, Gabriel Martínez, a quien pues le doy la bienvenida en este espacio. Gabriel, bienvenido. Joanita, muchas gracias por la invitación. Valiosísimo para Vanti que empecemos a tener estas conversaciones, generar conocimiento en torno al cambio climático, que es algo que mueve a la compañía. De acuerdo, porque hablamos mucho de estos temas o se escucha mucho en el contexto hablar de qué es el cambio climático, pero realmente para empezar esta conversación expliquémosle por qué es tan importante que conversemos de este asunto y qué es el cambio climático. Bueno, Joana, importante empezar a conocer algunos conceptos. El calentamiento global no es nada distinto que el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera de la Tierra. Este aumento de la temperatura se relaciona con la acumulación de gases de efecto invernadero que se generan por las actividades del hombre. Y al acumularse o al generarse una gran cantidad de estos gases, los sumideros naturales que tiene la Tierra para almacenar estos gases de efecto invernadero ya fue superada. Entonces empieza a generarse una acumulación de la radiación que viene del Sol, y esta radiación empieza a incrementar la temperatura. Entonces el calentamiento global es eso, incremento de la temperatura de la atmósfera. Eso trae unas consecuencias al medio ambiente. Entonces, al incrementarse la temperatura, empiezan a cambiar los regímenes de las lluvias, entonces empiezan a darse mayores torrencialidades de las lluvias en los periodos de invierno. En temporadas secas son mucho más intensos los veranos y empiezan a darse, esos fenómenos muy fuertes de olas de calor. A nivel global empiezan a derretirse los glaciares, empieza a aumentar el nivel del mar, y esto pues trae unas consecuencias al medio ambiente, a la economía de los países, empieza a afectar, de manera general todas las actividades del ser humano. Y como lo mencionas, precisamente a veces pensamos que el cambio climático solamente es un tema ambiental, pero como lo me estás mencionando, pues trae consecuencias con distintos temas, como dices, impacto social, impacto económico, diferentes temas que le atañen no solo, por eso está en la agenda mundial, sino a los estados, a las organizaciones y a las personas, nosotros como personas individuales. Ahora, cuéntanos todas estas consecuencias que puede traer esta implicación que tiene el cambio climático, cómo puede ser abordada a través de compañías como las nuestras. Ok, bueno, es importante un poco tener un contexto global. Los países que más aportan emisiones de gases de efecto invernadero, por supuesto, son los países industrializados como China, Estados Unidos, entre otros. Y Colombia, aunque no es un gran aportante en gases de efecto invernadero, nosotros aportamos cerca del 0,4% de las emisiones globales. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Notre Dame en el 2023, este estudio analiza 185 países y Colombia queda en el puesto número 84 de los países con mayor vulnerabilidad a los cambios del clima. Entonces, teniendo ese contexto, pues Colombia debe poner en su agenda estas acciones que buscan reducir los efectos que pueda tener el cambio climático. Entonces, ya trayéndolo un poco hacia la compañía, hacia Vanti, nosotros, y todas las empresas que emprendan gestión por el clima, deben iniciar pues, por identificar cuáles son las oportunidades de reducción o mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, conocer cuál es la magnitud del impacto que está teniendo las actividades de la organización. Y el segundo elemento que también es muy importante es empezar a tener una gestión hacia la adaptación de estos cambios climáticos. Entonces, la adaptación no es nada distinto a poder gestionar esos riesgos que se presentan, y con la gestión de los riesgos, pues por supuesto, vendrán algunas acciones
que permitan que a largo plazo las organizaciones, los estados, las personas en general, los ecosistemas naturales puedan mantenerse en el tiempo. Ahí es un poco la estrategia que, como dices, tenemos que tener cualquier organización, y es importante conocer en qué sector estamos, cuál es el alcance, cuál es la operación que tenemos como compañías, y precisamente lo que tú dices, entender esa diferencia entre entonces adaptación y mitigación y cómo podemos empezar a generar esos planes. Hemos escuchado también que ya, pues eso como es una preocupación mundial, como ya lo hablamos, está en el orden de las agendas mundiales, cómo también se han venido a traer estándares y lineamientos acerca que ayuden a las compañías a hablar de estos temas. De acuerdo, mira, el grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras asociadas con el clima, conocido como TCFD por sus siglas en inglés, define que las organizaciones deben trabajar en 4 grandes pilares. El primero, ya lo mencionaba, es conocer cuál es la magnitud de esos impactos asociados a las emisiones, es decir, tener métricas y tener metas asociadas a la huella de carbono. El segundo elemento que define TCFD que debemos gestionar en las organizaciones es la identificación de los riesgos y oportunidades y definir una estrategia, que es el siguiente nivel de gestión, para poder abordar, digamos, cómo desarrollar acciones para mitigación, adaptación, gestión de estos riesgos, oportunidades en el marco de la estrategia corporativa. Y finalmente, pues hay que definir en el gobierno corporativo quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones en torno a la gestión por el clima. Porque mucho de todo lo que se trabaja en TCFD no es nada distinto a poder mostrar hacia los stakeholders cómo estamos gestionando los riesgos en la organización asociados por el clima. Entonces, es un lineamiento muy valioso porque integra absolutamente todas las acciones de la organización. Que no es una tarea fácil, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta en el trabajo que estamos realizando que, por supuesto, tenemos unas agendas a corto y mediano plazo. ¿Cómo se ve nuestro sector para generar planes en torno a estos temas? Bueno, yo voy primero a enmarcar un poco el contexto nacional en términos de los compromisos globales en términos de la gestión por el clima. Colombia, en el Acuerdo de París y a partir de su informe de contribuciones nacionales determinadas, fijó como compromiso la reducción al 2030 del 51% de las emisiones del país y también planteó como compromiso ser carbono neutrales al 2050. Entonces, en ese contexto, Vanti en el 2021, en el marco de una alianza por la carbono neutralidad del sector, firma un acuerdo con Naturgas y todas las empresas que hacemos parte de Naturgas, precisamente para ratificar ese compromiso que nosotros como sector oil and gas, en las líneas de distribución y comercialización de gas, tenemos pues también para aportar en esa contribución de la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, es importante reconocer que el gas natural es uno de los combustibles que va a permitir la transición energética, aunque sea un combustible fósil y va a generar emisiones atmosféricas, en comparación con otros combustibles mucho más aportantes en gases de efecto invernadero, somos la alternativa de la transición, precisamente de tener uno más contaminante a llegar a uno que podría ser cero contaminante. Entonces, esa escala y esa gradualidad la va a permitir el gas natural, mitigando y reduciendo muchísimo las emisiones de otros combustibles fósiles. Y cuéntanos un poco de ese plan de descarbonización, ¿cómo iniciamos este proceso? Bueno, es un ejercicio súper valioso, realizado principalmente por ingenieros que hacen parte de Vanti, en donde empezamos a pensar distinto cómo podemos hacer las cosas. Entonces, empezamos a analizar cuáles son las oportunidades desde el punto de vista de ingeniería, porque pues esto requiere un rigor técnico, requiere una disciplina para garantizar la confiabilidad del servicio, para garantizar la seguridad de nuestros clientes, pero desarrollando acciones distintas que eviten que el gas sea emitido a la atmósfera y con esto reducir el aporte de metano y CO2 que viene dentro del paquete de gas natural. Entonces, emprendimos algunas, digamos, modificaciones en la forma de operar. Estas modificaciones, por ejemplo, están en que iniciamos en Bogotá y la idea es hacerlo a nivel nacional, reducir la presión del sistema de distribución. Entonces, estas reducciones, digamos, básicamente consisten en que las redes
que antes se operaban a 60 PSI en general, estén operando en presiones diferenciadas dependiendo, digamos, de la condición técnica, y pueden bajar la presión a 35, 40, 45, 50 y 55 PSI. Entonces, hicimos un ejercicio de modelamiento y cada 5 PSI aproximadamente reduciríamos el 7% de las emisiones fugitivas solamente por reducir la presión. Esto, por supuesto, implica pues, un ejercicio muy juicioso de revisión de la condición operativa, pues, para que no vaya a haber una baja de presión que afecte a nuestros claro, clientes y afecte el sistema. Pero digamos, todas esas mejoras en la operación pues hacen parte de las soluciones que estamos buscando pues para reducir y buscar finalmente emitir menos gases de efecto invernadero. Entonces, nuestro plan de descarbonización es un plan alineado a esos compromisos nacionales y particularmente para este año la reducción está prevista del 34% con respecto a las emisiones calculadas en 2022 y eso significa que vamos a reducir la emisión de 38.000 toneladas de CO2 de las 105.000 que teníamos como línea de referencia en 2022. Entonces, es una apuesta, es un compromiso muy serio de la organización, es complejo porque pues, implica muchos esfuerzos, repensar los procesos, hacer las cosas diferentes, pero pues ese es el compromiso que tenemos en mano. Entonces, definitivamente lo que tenemos es, digamos, parte de la voluntad que tenemos por trabajar en estos temas y, como dices, el compromiso de la alta dirección y un plan de trabajo que seguramente nos tomará algún tiempo, pero con metas muy claras a corto y mediano plazo. Ya para terminar, porque el tiempo es súper corto, pero este tema da para mucho, solamente un mensajito para los que hoy nos están escuchando, cómo empezar con estos temas en las compañías, o sea, cómo es la ruta, cómo deberíamos seguir de acuerdo a la experiencia, que obviamente pues estamos en el camino como todos, ¿no? De acuerdo. Bueno, inicialmente empezar a conocer sus procesos, de esos procesos identificar en dónde tienes las emisiones y de allí mirar cómo puedes cambiar la forma de hacer las cosas. Eso es lo primero, repensar tus procesos para con esto identificar oportunidades de reducción de emisiones. Cuando tú tienes claro cuál es la magnitud del impacto y ya sabes en dónde estás teniendo las emisiones, pues tienes el camino muy avanzado en poder definir soluciones. Esas soluciones pues son la mitigación, básicamente. O sea, ese es el primer paso, conocer la magnitud del problema. Luego de esto es comprometerte. Si tú fijas compromisos, metas claras, un horizonte a largo plazo, por supuesto, pues tú tienes la tranquilidad de que todos los esfuerzos que le pongas a la tarea, pues va a ir enfocados a resolver esa necesidad que tenemos. Ya, tenemos una línea base porque, para saber cómo vamos a avanzar. Hay una referencia, ya sabemos para dónde vamos. Entonces, eso es clave, es el primer paso de todo este asunto. Por supuesto, digamos, dentro del ejercicio de mitigación de impactos, tú generas acciones para evitar que se presenten o reducirlos y su magnitud sea menor, pero siempre existe un impacto residual, aquellos impactos o aquellas emisiones que definitivamente no tienes cómo controlarlo, porque el proceso, digamos, técnicamente no lo puedes ya modificar hasta ese punto, llega a un punto en donde no lo puedes mejorar. En esos casos, lo que sigue es complementar las acciones con medidas de compensación, o sea, devolverle al planeta un poco de ese impacto que tú causaste a través de mecanismos reconocidos para la compensación de este tipo de emisiones y de impactos asociados. Entonces, ese es el siguiente punto, pensar cómo puedes tú aportarle al planeta en términos de esa compensación por los impactos residuales. Súper importante y está, digamos, alineado con TCFD, cuando tú tienes identificados los riesgos y las oportunidades, riesgos entendidos no solamente como el riesgo físico causado por el cambio climático, sino también los riesgos financieros, los riesgos asociados a seguros, los riesgos asociados a pérdidas de integridad. Entonces tú empiezas a analizar de una manera distinta cómo vas a gestionar esos riesgos a largo plazo. E igualmente, la transición energética brinda oportunidades, abre nuevos negocios, abre nuevas oportunidades de hacer las cosas como organización. Entonces es súper importante empezar a trabajar en riesgos y oportunidades. Al final, pues esto todo debe estar enmarcado en la estrategia corporativa y esta estrategia es dirigida por un gobierno. Entonces, valiosísimo
cuando empecemos a desarrollar todo este camino, tener claramente definido quién toma las decisiones, cómo las toma, cómo se hacen las inversiones, cuáles son esas funciones, roles, responsabilidades, porque pues finalmente, como lo venía diciendo, requiere mucho esfuerzo, requiere inversiones, requiere mucho trabajo, y esto tiene que estar direccionado en una estrategia corporativa basada, digamos, como lo mencionaba, en riesgos, oportunidades y métricas. Muchas gracias, Gabriel, por tu generosidad con el conocimiento que nos has dado el día de hoy, y bueno, esperamos tenerte en un nuevo episodio más adelante para que nos cuentes los avances de todos estos proyectos que estás adelantando desde el área. Bueno, con esto damos por terminado este podcast, no sin antes invitarlos a que consulten este podcast y los anteriores que hemos grabado en nuestra página web www.grupovanti.com en la sección Cepenso. A todos muchas gracias por escucharnos y chao. Déjanos tus comentarios o sugerencias sobre este podcast o de posibles temas que te gustaría escuchar escaneando el código QR. Vanti al aire. Vanti avanza sostenible.